Buenas noches. Esta es mi sustentación sobre la entrega final del proyecto de teledetección digital, profesor César García. Como tal, lo que hice fue un análisis de espacio-temporal de los sólidos suspendidos totales en el agua de la laguna de Sonso, a través de los años 2020 a 2024 mediante imágenes del Sentinel-2. Esta es la zona de estudio. Aquí es el programa metodológico, el cual se dividió en 4 fases: la recopilación, la organización y el procesamiento y análisis. La recopilación fue relativamente sencilla, simplemente se recaudaron los datos in situ de las estaciones hidrológicas de la CBC y se tomaron 3 imágenes de la Sentinel-2, las cuales se procuró que tuvieran el menor porcentaje de nubosidad posible, a excepción de la de 2022, que por temas de referencia con los datos in situ, se tuvo que tomar una fecha específica. La organización de los datos, que yo creo que se veía mejor mostrado acá en esta tabla. Sí. Aquí ya para hacer justamente la organización de los datos, con los datos in situ tomados de la CBC, se organizaron en esta tabla, que como se puede ver también están los disponibles de Sentinel-2 porque debería trabajar con este satélite y de cuáles son los datos. Por aquí puse la disponibilidad de que si podría usar o no la imagen. Llegué a la conclusión de que podría usar más o menos estas dos, esta de 2022 más que esta 2020, porque esta, aunque sí se veían 3 de las estaciones, se necesitaban aún más variables para poder hacer todo el tema de la regresión lineal múltiple. Entonces por eso no fue válido. Y el Canon de paso, un problemita que impidió que saliera. Eh, eh, que son básicamente los datos in situ y las bandas en reflectancia de Sentinel-2 con respecto a esto en el año 2022. La fecha exacta es el 2 de diciembre de 2022. Para esto, aunque tengo una lista de pasos por acá, un borrador bastante muy arcaico, con esta tabla pasamos a RStudio, justamente, y con esto, viendo el código, cargando los datos, primero hicimos las distribuciones de los datos, normal, y después hicimos una matriz de correlación, la cual aquí se determinó cuáles eran las variables que, al estar más correlacionadas, íbamos a eliminar instantáneamente. Con base a esta matriz fue lo que se quedaron las bandas B1, B2, B3, B5 y B11. Continuando con esto, se hizo un modelo inicial de datos, esas mismas bandas, y se hizo un análisis PIF, que el nombre específico es, ¿no?, factor de inflación de la varianza. Con respecto a esto, simplemente fuimos aprovechando los datos que son nuestra mejor relevancia tabla. Eh, Básicamente, si el valor superaba 5 puntos de Elbir, que representa la multicolenialidad, este debería ser descartado para el modelo final de regresión lineal. Por tanto, en primer lugar se eliminó B3, después B5, la B11, B9, para el final tenía estas 3 variables, que son la banda 1, la banda 2 y la banda 8, que son los que se conservaban para hacer necesidades extra. Lo que pasa aquí es que después de llegar al final de esto, era que el intercepto de B1 en ese momento no lo encuentro. Lo tengo por acá, aquí está. El intercepto de B1 era estadísticamente, significativamente hablando, necesario, al ser un valor de 0.0005. No afectaba mucho la ecuación, entonces por eso podía llegar a ser descartado. Y eso fue lo que se hizo aprovechando eso. Quedamos con estas 2 variables y generando esta ecuación.
Posteriormente a ello, esto ya aprovechándolo y usando Google Earth Engine, de hecho, tenía dos códigos principales. El primero, espera, el primero fue básicamente para tomar la imagen necesaria de la zona que se usó para datos de reflectancia de todo el modelo, y la segunda ya fue para cargar hacer la descarga de datos para que se diera esta gráfica que fue los índices a lo largo del tiempo y estos datos de estaciones, las estadísticas generales por si llega a necesitarlos. Estas estadísticas están aquí donde se toman los índices, pero se ven mejores organizados en esta tabla. Aquí están los índices de las estaciones, no, el cálculo es con las imágenes de 2020, 2022 y 2024. Como puede ver, hay una gran discrepancia entre algunos datos, pero esto pues, es predecible dado por el R cuadrado que se tuvo para el modelo, que fue un 0,58 a un 58% de error básicamente, y que no iba a ser muy confiable para estos datos. Correspondiente a eso, pues esto es justamente uno de los resultados, aunque sí es verdad que no es tan confiable. Si corroboramos datos, existe, o sea, si se mantiene al margen de lo posible. Entonces sí sirve como predictor, más no es exacto. Pues analizando justamente esta gráfica también nos muestra que en un tema de eh, sólidos solubles totales en el agua está creciendo. Esto lo que indica es que puede haber unas complicaciones en tema del agua con respecto a esto, con respecto a toda la biodiversidad que puede estar ahí, y tenemos que estar pendientes. Justamente esto ya llegamos a las conclusiones del artículo, donde pues como he dicho presentemente, aunque sí es verdad que las imágenes pueden llegar a una conclusión, a un modelo estadístico para demostrar esas cosas, es ciertamente complicado hacerlo por el tema de las nubes, porque aunque no se demostró en esa presentación, sí hubo bastantes conflictos aquí ya por el tema de, como dije al principio, de las estaciones, que muchas de las imágenes pudieron ser tomadas como hubiera gustado para justamente el análisis. Que el modelo de regresión lineal múltiple en efecto sí puede ser un buen factor, un buen efectivo para hacer este tipo de análisis. Hay otras metodologías existentes que también serían útiles comprobar, y también los resultados, obviamente, que también previamente dije que al haber una probabilidad de que existan los sólidos suspendidos totales, sería tener cuidado en la laguna de Sonso con respecto a la biodiversidad presente. Eso sería todo. Muchas gracias.